Listos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Realmente me da mucho gusto dar la bienvenida a cada uno de ustedes, empresarias y empresarios, y a las emprendedoras y emprendedores. El día de hoy me siento muy honrado de recibir en este panel denominado Oportunidades para las MIPYMES en el TEMEC a grandes expertos en el tema. Saludo con mucho gusto a mi amigo José María San Juan Orozco, director de estudios económicos de Nafin Bancomex. José María cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en áreas de planeación estratégica, finanzas corporativas, análisis económica y políticas públicas. Durante estos años ha incursionado en la iniciativa privada y en el sector público, en instituciones como MBS Multivisión y ProMéxico, por lo que le da una visión integral en materia del ecosistema de negocios del país. Actualmente se desempeña como director de estudios económicos de Bancomex y Nafin, en donde es responsable del diseño de la estrategia de ambos bancos. Es maestro de negocios internacionales por parte de la Fletcher School of Law and Diplomacy and Tufts University. Cuenta con una maestría en evaluación socioeconómica en proyectos de inversión por la Universidad Panamericana y es actuario por la Universidad Marista. Le doy la más cordial bienvenida a don James Scriven, CEO del BID Invest. Es gerente general del BID Invest, la institución del sector privado del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, una cartera de 12,400 millones en activos bajo administración y 342 clientes en 24 países. BID Invest es un banco multilateral de desarrollo centrado en atender a sus clientes y en lograr los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. El señor Scriven es ciudadano de doble nacionalidad, argentina y británica. Fue vicepresidente de riesgo corporativo y sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional IFC, por sus siglas en inglés, donde ocupó varias posiciones de liderazgo. Antes de unirse a la IFC, el señor Scriven fue director financiero de Banco Hipotecario en Argentina. Durante las últimas 2 décadas se ha concentrado en los esfuerzos de promoción del rol del sector privado en el desarrollo. El señor Scriven tiene una maestría en finanzas de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina y un título en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Argentina. Saludo con mucho gusto a don Moisés Kalash, vicepresidente de Caltech Group. Moisés Kalash es el responsable de Relación Bilateral México-Estados Unidos del Consejo Coordinador Empresarial. Previamente presidió la iniciativa empresarial denominada Cuarto de Junto para el proceso de renegociación y cabildeo del Telecán para el nuevo acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, denominado TEMEC, actualizando una de las acciones comerciales más sólidas del mundo. El señor Kalash también presidió la iniciativa denominada Asociación Transpacífica, TPP, mejor conocida como TPP, una ambiciosa negociación en la que México promovió el enorme desafío de acceder con éxito al mercado asiático. Durante la administración del presidente Peña Nieto fue designado miembro del Consejo Asesor Empresarial de la PEC y del Comité de Alto Nivel China-GANE, cuyo principal objetivo es mejorar la cooperación comercial y económica entre ambos países. El señor Kalash es un exitoso hombre de negocios, vicepresidente de Caltech Group, empresa líder en el hemisferio occidental con inversiones en la fabricación de fibra acrílica, hilados, tejidos y prendas de vestir. Realmente estamos muy contentos de poder tener a panelistas de tan alto nivel. Ahora vamos a pasar a la dinámica del panel. La dinámica será un diálogo sobre los retos y oportunidades que se encuentran dentro de esta cuestión. Le doy la más cordial bienvenida a don Eugenio Salinas. Don Eugenio Salinas es un firme impulsor empresarial en México, director de Relaciones Institucionales de Signus. Eugenio fue analista de estudios económicos en el Grupo Alfa, consejero comercial de la Embajada de México en Estados Unidos, gerente de enlace internacional del Grupo Pulsar, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y luego presidente del Consejo Mexicano de la Carne, activo miembro directivo en diversos organismos empresariales como COMCE Nacional y Noreste, CAINTER Nuevo León, Consejo Económico Empresarial, Consejo Nacional Agropecuario, Coparmex, la Cámara de Industrializadores de la Leche, la Asociación de Establecimientos TIF y el Consejo Mexicano de la Carne. Actualmente director de Relaciones Institucionales de Signus y presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de CONCAMIN, miembro del Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales. Desde 2012 es coordinador del Cuarto de Junto, participando activamente en los procesos de renegociación y modernización del Telecán, ahora TEMEC. Alianza del Pacífico, TPP, y del ACE con Argentina y el ACE 53 con Brasil. Es licenciado por Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y tiene una maestría en Economía Aplicada
por la American University Washington. Realmente es un panel de primer nivel. De verdad me siento muy honrado. Muchas gracias por acompañarnos. Va a ser de mucha beneficio para las pymes que nos acompañan y para los emprendedores. Me gustaría arrancar la dinámica. El día de hoy tenemos como objetivo poder compartir las experiencias de cada uno de ustedes y proponer acciones que puedan implementar las posibilidades para que las pymes mexicanas puedan exportar aprovechando el TEMEC y conocer su opinión experta de cómo afecta la pandemia provocada por el COVID-19 al comercio mundial. Les formularé algunas preguntas sobre algunos tópicos, iniciando con José María San Juan, posteriormente con Eugenio Morales, continuando con James Scriven y cerrar esta primera ronda con Moisés Kalash. La primera pregunta, el primer tópico, José María, sería ¿cuáles son los principales beneficios del TEMEC que tú identificas para las empresas mexicanas y en específico para las micro, pequeñas y medianas empresas? Adelante, José María. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias primero por la invitación. Es un gusto compartir este panel con tan grandes personalidades. Y bueno, empezando en materia con la pregunta que nos realizan, creo que México está en una ventana de oportunidad única, sin precedentes, que puede ayudar al cambio económico del país y al desarrollo. Y esto se ve reflejado, por supuesto, en oportunidades para las empresas mexicanas y para las pymes. Y hay ciertas acciones que debe de tomar el país para poderlo aprovechar. Y para explicarlo de mejor manera, pues, quiero platicarles en qué contexto nos encontramos hoy en día como país, ¿no? El contexto geopolítico y de economía global abren esta oportunidad para México por distintos factores. Primero de ellos, que tiene 10 años en evolución, es esta tendencia a la regionalización, misma que se vio acelerada por el COVID, lo cual está dividiendo en grandes bloques productivos y de consumo, con un enfoque principalmente a los mercados. A nivel global, tenemos el bloque de América del Norte, en el cual pertenece México, el bloque de la Unión Europea, con los países de Eurasia y del norte de África que contribuyen a su economía, que están muy ligadas y el bloque del sudeste asiático, sin tomar en cuenta Japón, y tampoco en estos bloques contamos a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia y Japón son dos mercados que se manejan de manera independiente. Sumado a esto, pues el COVID vino a acelerarlo porque nos dimos cuenta que el mundo depende de las cadenas de valor de China, ¿no? 35% de los bienes intermedios se producen en China, y en este inicio de la pandemia tuvo efectos muy grandes en la cadena de valor y los vulnerabilizó. Sumando a este tema, otra gran tendencia son las nuevas tecnologías, la industria 4.0 y todas las tecnologías relacionadas, como es Internet de las Cosas, Big Data, blockchain, entre otros. Estas tecnologías y sus habilitadores, como es el caso del 5G, que se vuelve de gran relevancia para el desarrollo de la región y para el país, están abriendo esta nueva oportunidad en el que los mercados ya no se están enfocando, y las empresas no se enfocan tanto en la mano de obra barata, sino en las capacidades de la mano de obra, y tener un just-in-time y just-in-sequence que les permite estar más cerca de sus mercados principales. Y finalmente, bueno, el TEMEC, que es la principal ventana de oportunidad, y esta tensión comercial, que es más bien una tensión tecnológica entre Estados Unidos y China. Todo esto genera una oportunidad gigantesca para México, y a diferencia de hace 25 años que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México está mucho mejor preparado. Tenemos empresarios robustos, tenemos una economía más robusta, tenemos una base productiva y tecnológica más especializada, o bueno, considerablemente más grande y robusta, y conjunto con eso también tenemos un ejército de pymes y de startups que están buscando desarrollar y crecer en nuevos mercados del mercado mexicano. Esa es la gran diferencia, la visión y cómo está parado México. Esto representa una gran oportunidad. ¿Y cuánto representa esta oportunidad del TEMECAN? Simplemente en bienes intermedios es una oportunidad de $1 trillón, equivalente al total de la economía mexicana. Y si lo sumamos lo enfocamos nada más en México, esa oportunidad en cadenas de valor es simplemente de una tercera parte del PIB. Son $355 mil millones. Un mercado extremadamente atractivo que puede ser aprovechado por las pymes y por las empresas grandes en México. ¿Cuál es el gran riesgo que corremos? Que recaigamos en una estrategia, como se tuvo en el pasado, enfocada únicamente a la inversión extranjera directa.
que esta, como lo vivimos y como lo hemos vivido, pues deja al país muy vulnerable. En el momento que estas empresas deciden que hay un mejor lugar para producir, mueven su producción. Nos pasó cuando fue el boom de China al principio de los 2000, nos ha pasado con el sudeste asiático, y esta es una oportunidad única y aprovechando que estamos con CCMX, esta gran labor que han hecho para hacer este encadenamiento productivo de grandes empresas tractoras con las pymes, es lo que se necesita hacer para aprovechar esta oportunidad en el TEMEC y que juntos como país, grandes y pequeños, podamos crecer y aprovechar esta gran oportunidad en N cantidad de sectores productivos, ya sean servicios o manufactureros, en los que México puede crear grandes oportunidades. Muchísimas gracias, José María. De verdad, muy interesante. Continuamos con don Eugenio, por favor. Gracias, Juan Carlos. Qué gusto. Igualmente, muy agradecido a todos y para mi sorpresa, un gran panel, como bien lo dijo José María, empezando aquí por mi mentor, amigo y colega Moisés, que coincidíamos después de un par de años que anduvimos viajando por el mundo, como bien lo expresabas por ahí en las distintas negociaciones. La verdad, con mucho cariño, afecto y a todos. Gracias. Y yo pondría nomás 3 puntos un poquito más precisos para irles dejando ahí a todos oportunidad. Por un lado, sí recordar que habíamos dejado este tratado en un piloto automático, ¿verdad? Como por ahí se decía, había necesidad de modernizarlo. Y esa modernización creo que es bien importante para las pymes, por 3 razones. Por un lado, incluye una serie de sectores o áreas o disciplinas nuevas, como es el e-commerce, que está dando, y lo estamos viendo ahora, con desgracia a veces por el tema de la pandemia, cuántas nuevas empresas están entrando al comercio electrónico, y de verlo ya hay unas oportunidades. Por el otro lado, tenemos unas reglas de origen que al principio y negociamos fue muy difícil su negociación y veíamos que quitaban competitividad. Yo creo que ahora, y no me dejará mentir, y ahorita si Moisés agrega, pero podemos verlo también como una oportunidad para traer mucho de esa producción en sectores como la automotriz, el propio textil, el propio químico y petroquímico, de que se hagan en la región y que de esa manera aprovechemos encadenamientos, que se quite a veces el estigma y la cuestión para muchas industrias de nada más buscar reducción de costos, y ahora precisamente lecciones de la pandemia de mejor buscar logística y ubicación y la seguridad en los abastos, que creo ahí hay unas grandes también oportunidades de los pymes. Por otro lado, para los pymes también se mantiene una protección, no nada más la protección que se mantiene para inversiones, sino la protección incluso contra prácticas desleales de comercio. Se queda después de que hubo la tentación de quitar esos capítulos, y nos ayudan a cuidarnos de esas prácticas desleales que también no solo le afectan a las grandes empresas, pero le afectan también a las pymes. Y por último, diría yo, hay oportunidades en áreas ya también muy específicas de productos de acero, de aluminio, que como sabemos también tuvieron ahí un interés en la negociación para que más porcentaje de bienes con esos insumos se hicieran en la región. Yo ahí es donde veo que hay una oportunidad para las pymes. Tienen un capítulo que nos quedó un poco corto porque se quedó en una mera cooperación e información que ayuda, pero hubiéramos querido que ahora abarcara otros temas hasta de financiamiento y más inclusión. Y no obstante, creo que tenemos un tratado que, si sabemos ponerlo en vigor y tenemos las señales indicadas de nuestro gobierno, puede muy bien ser, y la promoción del mismo, que por cierto también es un tema de tratar, ahora que ya no tenemos el ProMéxico, podrían aprovecharse e incluirse mucho más pymes en México. Muchas gracias, don Eugenio. James, por favor, tu comentario. Muchas gracias, Juan Carlos. Y a diferencia de mi nombre, como escucharán, es un acento muy latino, así que todos me llaman James más que James, pero un verdadero placer, un honor compartir este panel con todos ustedes. Yo probablemente primero presentar a quien represento. BID Invest es el brazo inversor del Grupo BID, y es por eso que como Grupo BID voy a decir algunos temas que son importantes sobre el tratado mismo, pero más importante cómo podemos ayudar
a las MIPYMES en México, ¿no? Empezaría por, como dijeron varios de los panelistas que saben mucho más que yo de esto, en términos generales el tratado permitirá a México conservar un acceso preferencial al mercado más grande del mundo y brindará certidumbre para inversión y empleo, ¿no? También garantiza estabilidad de flujos comerciales y de inversión, además de reforzar la competitividad regional con reglas de origen que permiten la integración de cadenas de valor. Moderniza algunas disciplinas del tratado anterior y busca aprovechar nuevas oportunidades de comercio para sus socios. El documento contribuye a desarrollar un comercio más inclusivo y responsable, fortalecer la competitividad de México y mantiene la certidumbre de comercio y de inversiones. Como ha dicho Eugenio hace unos minutos, establece nuevas reglas en economía digital que permite impulsar el desarrollo de más empresas, sectores y regiones de México. De esta forma se amplía la oportunidad de participar de distintas vertientes de la economía digital, que a su vez promoverá la participación del comercio exterior. Visionario en este sentido, porque obviamente, dada la pandemia, el efecto que ha tenido hoy el comercio digital o la economía digital ha crecido exponencialmente. En este sentido, el apoyo de MIPYMES a través del esfuerzo de cadenas de valor contribuyen a un pilar estratégico para nuestra empresa BidInvest, con el objetivo de incrementar el acceso a financiamiento a los mercados y la innovación de este sector. Como es de público conocimiento, junto con el Consejo Mexicano de Negocios, nosotros lanzamos una iniciativa de factoraje inverso, donde hemos financiado, y puedo entrar un poquito más en detalle más adelante, pero hemos entrado en acuerdos con varias empresas para poder financiar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros, la ventaja que estamos tomando con las empresas mexicanas teniendo acceso a empresas más grandes o empresas americanas, es poder financiar a esas empresas tomando un riesgo menor, el riesgo del, como se llama, factoraje inverso. Y con eso, encantado de seguir el panel y contestar cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, James. Creo que es súper interesante. Pasamos con Moisés. Dame un segundito para poder compartir la presentación, pero si quieres puedes ir iniciando, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes. José María, mucho gusto. James, mucho gusto. Querido Eugenio, compañero de mil batallas, recorrimos el mundo cuántas veces juntos. Me da muchísimo gusto verte. Un cariñoso saludo. Eugenio es de las personas que más tiempo le dedica y con un gran conocimiento técnico a ayudarnos a tener la base de estos tratados comerciales, y hace un gran trabajo siendo el secretario y el líder del Cuarto Junto también a través de los últimos 30 años ya. Entonces se merece mucho reconocimiento, Eugenio. Y quiero empezar un poco por ahí tomando el ejemplo de Eugenio. Yo lo que le diría a las pymes es, miren, México está encajado en este mundo global. Somos un campeón del comercio internacional. Somos un país pionero, somos un país único en el comercio internacional. En realidad tenemos una posición geográfica y un tejido de tratados comerciales que nadie en el mundo tiene. Solamente para darles una idea, México tiene tratados comerciales con 50 países. Se conecta México con Asia-Pacífico, con el TPP. Estamos conectados obviamente en América del Norte, que es el motivo de este panel. En América del Norte con Canadá y Estados Unidos desde hace 25 años, y ahora pues, ojalá hay otros 25, 30 o 50 más. En Centroamérica y el resto de América con diferentes tratados comerciales, como el tratado con Centroamérica, la Alianza del Pacífico, y algunos otros que han cambiado de sabor dependiendo qué esté haciendo nuestros amigos en Venezuela, Argentina y Brasil. Pero también tenemos un tratado con Europa. 50 países con los cuales tenemos un compromiso y unas reglas claras y reglas escritas que se pueden revisar, mercados de consumidores enormes. Y con todo esto lo que les quiero decir es importantísimo que las pymes piensen más allá del mercado mexicano. Y es importantísimo, y no sé que es un reto muy grande y es un reto enorme,
pero lo que les quiero transmitir es que muchos de estos tratados, especialmente este nuevo TEMEC, en el cual hay un capítulo específico de pymes, y este es el que estamos mostrando aquí, la Secretaría de Economía tiene estas páginas de estudio en donde ustedes podrán tener muchísima información a detalle sobre los tratados, y con esto creo que damos un gran paso a que las pymes no vean la exportación como un tabú, como algo que no se entiende, sino como que vean algo donde México es un gran, tiene gran conocimiento de los últimos 25 años, y al final estamos llenos de gente que tiene un gran conocimiento que les puede ayudar. Entonces, obviamente estamos en este panel porque fuimos invitados por una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios, pero también por un grupo de gente que están aquí para ayudarnos. Esta información de la Secretaría de Economía también puede ayudar, y el sector privado tiene mucha información en donde también se puede ayudar. Si quieres la podemos quitar, Juan Carlos. Me gustaría que se la compartan le compartan esta presentación a todos los que la quieran. Tenemos una ficha parecida para todos los tratados comerciales que tenemos en el país, y en el sector privado tenemos todos los detalles adicionales que se necesiten a través de las cámaras sectoriales. Entonces, lo que les quiero decir es: México tiene el talento, tiene la gente. No podemos quedarnos viendo hacia el mercado mexicano solamente. Hoy el mercado mexicano está pasando en momentos complicados. Es una oportunidad también ver hacia afuera. Como mencionaba José María de forma muy correcta, también México tiene una posición envidiable y una gran oportunidad. Digamos, las discrepancias que existen entre Estados Unidos y China. China es la beta inversa de producción de México. Toda proporción guardada en tamaño, pero es la beta inversa, es nuestro competidor directo en temas manufactureros principalmente, y es nuestro competidor directo en temas tecnológicos, nos lleva gran ventaja, pero también es nuestro competidor directo en ser ese polo de atracción de inversión y de base de producción. Ahora que hay esta oportunidad, me parece que México debe de volver a ver hacia adelante y volver a tratar de utilizar esa red de tratados que nadie tiene. México está posicionado geográficamente en un lugar donde logísticamente es muy favorable estar en México, porque tú puedes desde México atender el mercado norteamericano, el mercado centro y sudamericano, pero también puedes conectar hacia Europa. Y eso no tienes que ser una gran empresa para hacer eso, puedes atender a los mercados desde una pyme. Entonces, me parece que ese era el mensaje correcto. México tiene la gente, tiene la infraestructura y tiene la posición geográfica, además de esta gran oportunidad para poder ser exitoso en el comercio internacional. Entonces, no hay que tenerle miedo. Tenemos también la información. Además de eso, creo que los tratados comerciales, el principal instrumento que representan los tratados comerciales es tener claridad de reglas, tener certidumbre, tener una confiabilidad y una seguridad de cómo van a operar las cosas. Yo creo que con eso deberíamos de tener la seguridad de entender cuáles son las reglas del juego. Entonces, cualquier compañía, no importa grande o chica que sea, podría tener las reglas del juego. ¿Cómo debe ser el certificado de origen? ¿A qué países se pueden mandar? ¿Cuáles son los aranceles que se pagan en cada país? ¿Qué productos tienen que llevar un certificado de la Secretaría alguna secretaría en particular, ya sea porque son productos perecederos o no? Entonces, me parece que tenemos las reglas claras y tenemos el conocimiento de la gente para hacerlo. Entrando un poco más enfocado en el tema del TEMEC y el tema del tratado, como bien dijo James también, tenemos un tratado que nos deja en este club de América del Norte, ¿no? Que es el club hoy más exitoso del mundo, el club más rico del mundo. El que México pertenezca a este club me parece una de esas genialidades que se hicieron hace 25 años por un grupo de gente visionaria que tuvo la capacidad de entender que esto era mucho más que un tratado comercial, sino que era una apuesta a un modelo económico. No importa que esté pensando en este momento ni qué gobierno tengamos, así como ya hemos pasado por gobiernos priistas, panistas y ahora de Morena, el tratado comercial es un instrumento, por ende es un instrumento económico, de política económica, que nos debería dar claridad hacia dónde vamos. Es un instrumento de competitividad, pero también de seguridad. Entonces, ese instrumento y el pertenecer al norte era quizá la condición más importante de esta nueva negociación. Al haberlo logrado, México mantiene esta posición estratégica envidiable. Temas específicos importantes, obviamente ya hablamos de logística, por ahí dijeron, tecnologías y servicios, no olvidemos que tener productos. Servicios y tecnologías son un tema en donde podemos aprovechar
Ahí hay algunas zonas del país hacia el norte, pues bueno, el Bajío, Guadalajara, más al norte en Nuevo León, que están siendo focos cerca de universidades donde se está desarrollando tecnología y donde se está, en todos los sentidos, de tecnología en manufactura, tecnología en software, en juegos. Toda esta tecnología y servicios me parece que es una gran oportunidad que no habíamos tomado y que ahí hay unos mercados que están ávidos de este tipo de productos. Y en productos más típicos, yo pondría, creo que mi querido amigo Eugenio puso el sector químico, puso Advanced Manufacturing, ahí tenemos todo el sector típico, el sector, por ejemplo, en Querétaro, estos juegos aeronáuticos, hay oportunidades ahí también para las pequeñas, para las pymes, además de lo que ustedes ya conocen de autos y autopartes. Y terminaría por el que más me gusta, la verdad es que el sector agropecuario, últimamente es el sector que más confianza me da para el crecimiento del país. Tenemos una materia prima y otra vez una posición geográfica envidiable, y me parece que el sector agropecuario es grandes ganadores de estas negociaciones y uno de los grandes sectores que nos va a hacer crecer hacia adelante. Me extendí un poco, Juan Carlos, discúlpame. Hombre, muchísimas gracias, Moisés. Al contrario, muy acertada participación. Y Creí que iba a decir Moisés que el que más le gustaba era el textil. No se puede ser sesgado a un sector, porque acuérdate que somos institucionales, querido Eugenio. No, pero de veras le tengo mucho cariño al sector agroindustrial. Acuérdense, el sector agroindustrial está creciendo, bueno, agro y agroindustrial, obviamente también el sector de frescos, está creciendo a doble dígito. Los productos mexicanos son envidiables, o sea, no nada más tenemos aguacate, jitomate, atrás están los bell peppers, los pepinos, el cherry, el espárrago, lechugas, de una gran variedad de lechugas. Entonces tenemos una riqueza ahí increíble, y obviamente el sector cárnicos, etcétera. Tenemos de los mejores productos del mundo. Siempre exíjanle a toda la gente que conocen que consuman productos mexicanos. Buenísimo, ¿no? Buenísimo, muy buena intervención. Ahora quería tocar con ustedes qué áreas de oportunidad para que las MIPYMES mexicanas puedan incursionar en el comercio exterior identifican, principalmente dentro del TEMEC, pero ¿cuáles son esas áreas de oportunidad? ¿Hacia dónde creen que deberían de profundizar estas pymes? ¿Hacia dónde creen que deberían de ir pues para poder, si no es directamente, a lo mejor a través de cadenas de valor? Ahora me gustaría arrancar con el Eugenio Salinas para que nos comente un poquito qué áreas de oportunidad identifica él. Bien, creo que cada quien tocamos aquí un poquito con más de oportunidad, pero dos puntos muy precisos, y James, como quiere que lo marquemos, lo puso ahí, y creo que para todos es muy necesario. ¿Cómo se les va a apoyar? Y algo indispensable, y sabemos que es el de las grandes variables importantes, sobre todo en los países desarrollados, el financiamiento, la oportunidad de tener recursos competitivos para poder competir, porque sabemos que muchas veces lo que acá, para lo que nosotros son pymes, en Estados Unidos ya son realmente, o en algunas regiones del mundo, empresas grandes. Eso por un lado. El otro punto importante de oportunidad, y lo decía, creo que están ya varios esfuerzos del gobierno para reestructurar algún mecanismo, algún fondo, alguna estrategia de promoción de nuestras exportaciones. Bien lo decía Moisés, creo que aunque no le tengan miedo y que se arriesguen y que se avienten al mercado mundial, pero todo mundo requiere, y más al principio, de llevarlos de la mano. Si no son exportaciones indirectos, porque están, como también lo decía él, de ser parte de esos grandes clústeres en desarrollo, como bien mencionaba, de la aeroespacial, etcétera. Sí hay también una necesidad que busquemos que nuestro gobierno restablezca. Yo no sé cómo se pueda llamar, pero algo bastante similar. Vamos a agarrar lo que era bueno, vamos a dejar de lado lo que no convenía, o donde había, como a veces sí se ha reconocido, algunas ineficiencias en esa operación de ProMéxico, y vamos ahora a ayudarles de esa manera. Yo creo que eso es ahí indispensable, Juan Carlos, porque si no, de nada servirá toda esa gran negociación y todo lo que se hizo, el esfuerzo para tener y mantener lo que bien Moisés decía, que es el privilegio
de un mercado libre en 99% de nuestra tarifa, ¿no? Y no nada más en aranceles. Hay una negociación que también no le hemos tocado y va en colación con lo que mencionó Moisés, el último de los productos agropecuarios, muy buena en la parte de evitar barreras no arancelarias, como es todo lo fito y zoosanitario, que también es una ventaja y una posibilidad para exportar mucho de lo que no podíamos exportar al mero principio del original Telecan. Muy bien, muchas gracias, don Eugenio. José María, tú desde tu punto de vista de la banca de desarrollo, ¿cómo ves? ¿Cuáles son esas? Ya se han tocado varias, pero en específico, si tuvieras ver cuáles son las 2 o 3 áreas de oportunidad más interesantes que tienen como reto las pymes para poder exportar, tanto utilizando el TEMEC, pero también hacia otras latitudes. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues, antes que nada, un gusto. Creo que todos coincidimos en las áreas de oportunidad en general que existen para el país. Coincidimos en muchos puntos y concuerdo con lo que mencionaron Eugenio, Moisés y James en materia, ¿no? Desde el punto de vista, primero antes que iniciar con cómo lo vemos de la banca de desarrollo y los productos que tenemos y las oportunidades que hay, quisiéramos sumar a lo que mencionaban Moisés y Eugenio, particularmente en el tema de cadenas de valor y que suma estas oportunidades. Estas cadenas de valor, ¿cómo podemos llegar al mercado? Pues decía un ex jefe, ¿no? La venta más fácil es que la que ya hiciste. Tenemos la venta realizada como país. Ya tenemos esa venta de 460 mil millones de dólares al exterior en distintos sectores. Es cómo sumamos ese valor agregado. El contenido nacional de México es solo del 25% de las exportaciones y la participación de las pymes es únicamente del 4.6% en ese mercado. La oportunidad es gigantesca y contribuir este enlace en las cadenas de valor es vital para poder lograrlo, tanto en la parte agro como en la parte industrial. Y uno de los puntos clave para poderlo hacer es el tema de la tecnología. ¿Cómo sumamos nuevas tecnologías, tanto en las pequeñas como en las grandes empresas? ¿Cómo hacemos que este ecosistema crezca? Y mencionaba muy bien, Moisés, todos los clústeres que tenemos, todas las ventajas competitivas que tenemos como país. Y es importante aprovechar este mercado interno, principalmente desde el punto de vista de venderle al que ya tienes, ¿no? Capturar el mercado que ya tienes, pues es mucho más sencillo y poder aprovechar esta oportunidad. En la banca de desarrollo, ¿qué estamos haciendo en la materia? Contamos desde Bancomext proyectos estilo Project Finance, básicamente que es un financiamiento hecho a la medida. Es un financiamiento en el que buscamos el desarrollo y se busca también, en algunos de los casos, sectores estratégicos, joint venture, fomentar joint venture de transferencia de tecnología e inversión en conjunta con empresas de alto calibre para poder aprovechar estas sinergias de transferencia de tecnología y poder satisfacer las necesidades del mercado del TEMEC. También había un programa muy interesante en NAFI de encadenamiento productivo, principalmente para enlazar a estas grandes empresas, por ejemplo, los que son miembros del Consejo Mexicano de Negocios y otras transnacionales, para sumar nuevas pymes a su cadena de valor y de esa manera poder exportar de manera indirecta. Muchas veces es más sencillo exportar de manera indirecta como proveedor de una grande que exportar de manera directa, y es un primer buen paso a explorar por parte de las pymes, tanto para aprovechar el mercado de América del Norte como el resto de los tratados que tenemos. Esta es una gran opción para subirnos, y también sumando a esa parte de la exportación indirecta que tenemos en México y esas capacidades, pues una manera general de aumentar capacidades y que las grandes empresas aprovechen este dinamismo y esta flexibilidad que tienen las pymes para innovar y adoptar nuevas técnicas, ¿no? Pueden ser usadas estas estrategias como pequeños microlaboratorios que generen alto valor agregado en el país, ¿no? Y bueno, también en otro producto que estamos promoviendo se lanzaron unos programas de garantías enfocados al TEMEC, particularmente para impulsar las exportaciones de las pymes, darles crédito para fomentar la exportación de las pymes al mercado de América del Norte. Y sumando a todo esto, hay productos Bancomext ya muy bien establecidos, como es el factoraje internacional y algunas cartas de crédito que han sido diseñadas particularmente para el comercio exterior. Y como comercial somos uno de los pocos bancos en México que los ofrece y los opera de manera constante.
y abro también la puerta para todas las pymes, todas las empresas que tengan necesidad de este tipo de productos financieros para que se acerquen a Bancomext a tocarlos. Y el tema que mencionaba también Eugenio, yo también estoy muy triste por la pérdida de ProMéxico, soy promexicano, primera generación, por ahí de 2008, cuando no teníamos ni internet ni inalámbrico, había las oficinas de ProMéxico ahí en Periférico. Era una gran institución y sí, definitivamente deja un gran vacío, pero bueno, de nuestra parte estamos apoyando a la Cancillería puntualmente desde la oficina de Bancomext con esos insumos de inteligencia de negocio que se quedaron varados, ¿no? Que se quedaron interrumpidos, y también en conjunto con la Secretaría de Economía, que es un muy buen aliado para toda la generación de estos materiales de inteligencia de negocio que pueden detonar las distintas oportunidades que hay en los sectores. Y uno de ellos, particularmente donde somos débiles todos como región, es el tema de eléctrico electrónico. Y estas reglas de origen bien negociadas generan una oportunidad única en un sector de alta tecnología en el que ninguno de los 3 países de la región tiene grandes capacidades como los tiene el sudeste asiático. Muchísimas gracias, José María. Moisés, ahorita nos diste tu punto de vista, cuáles serán estas oportunidades, lo que se está visorando. Si tú le tuvieras que dar 2 o 3 tips a una pyme, más que para exportar, para que se pueda involucrar y vaya conociendo de qué se trata el comercio exterior, ¿cuáles serían? ¿Cómo podrías ahí tú mencionar esta parte? Tu micrófono está en mute, Moy. Perdón, ya, ahí está. Ok. Primero acercarse a grupos como que pueden ayudar a las pymes, que hay el conocimiento. Me parece que este tipo de paneles ayudan mucho. 2, que no le tengan miedo a la información. Ahí está toda la información como la que acabamos de mostrar. Es información muy valiosa que les puede ayudar a por lo menos estar enterados. Así, igual que la información que les pasamos, hay resúmenes muy completos del comercio que México tiene con otros países y a qué países podrían ustedes la Secretaría se puede ayudar hay una gran cantidad de información. Otra que les puedo recomendar es, claro, 50 países son muchos países, hay que estar muy enfocados en el tipo de producto que ustedes tienen y cómo se puede exportar. No hay que tenerle miedo a exportar a través de un socio comercial, o sea, si nosotros nos podemos unir a una cadena de valor que está exportando, de alguna forma nuestra empresa también está exportando. Entonces, el concepto de cadenas de valor me parece muy, muy importante. Cuando vemos un coche que se exporta, pues sí, lo vemos muy lejano para exportar un coche, pero si dentro de ese coche podemos tener algunos componentes o algunas piezas que están hechas por pymes, me parece que esa es otra forma de exportar. No solamente hay que ver para exportar directo, sino que hay que sumarse a las cadenas de valor. Y al ver las cadenas de valor, ahí en México, en realidad creo que ahí es donde hemos hecho un gran trabajo. Hay algunas cadenas de valor que se han desarrollado de forma interesante, que ya se han mencionado en nuestros paneles. Entonces, ahí está la información. Vean, acérquense con gente que les pueda ayudar. 3, no solamente hay que exportar directo, también se puede exportar a través de otros socios comerciales o cadenas de valor. Y creo que la más importante, la última, pues, que no hay que tenerle miedo, o sea, no hay que tenerle miedo a ir a buscar esos mercados. Me parece que le van a fortalecer mucho sus negocios. Además, les ayuda con el tema de monedas, porque comúnmente se exporta en dólares, y eso ayuda también en la parte financiera de las empresas, más cuando tenemos, digamos, movimientos constantes en el tipo de cambio. El tener algo de ventas en dólares me parece que es una cosa interesante para sus posiciones financieras. Y no le tengan miedo, no le tengan miedo. Hay gente muy capaz en México que puede ayudar y ya está la infraestructura puesta. Buenísimo, muchísimas gracias, Moisés. James, ahorita vimos la perspectiva de José María desde la parte de la banca de desarrollo
en México. Desde el BID Invest, ¿tú cómo consideras estas áreas de oportunidad que tienen y cómo pueden apoyarse desde el BID este tipo de iniciativas, pues que puedan apoyar y empujar? Me gustó mucho la frase de Moisés de no tener miedo. ¿Cómo apoyamos, cómo empujamos para que estas pymes no tengan miedo y qué se está haciendo desde el BID Invest para impulsar esto? Excelente, Juan Carlos. Primero empezaría por contarles un poco por qué las pymes son importantes para un banco de desarrollo. Obviamente José María lo explicó muy bien, complementando lo que él dijo. Hay una estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México que estima que en México hay 4.2 millones de micro, medianas y pequeñas empresas, de las cuales 97% son microempresas. Son el 42% del PBI y son el 78% del empleo formal. Entonces uno debería considerar, si está trabajando en el desarrollo de un país, debería considerar como diría, la espina dorsal de cualquier economía y el lugar donde se genera empleo y productividad. Pero también atraviesan momentos de mucha vulnerabilidad. Hay estadísticas y estudios que demuestran que casi 78% de estas empresas que tienen entre 6 y 10 empleados no sobreviven el primer año, y los cuales tan solo un 66% sobreviven un segundo año. Y cuando empezamos a hacer estadísticas o empezamos a revisar por qué, el acceso a financiamiento es un indicador clave. Entonces, todo instrumento y todo trabajo que la banca de desarrollo local en México como la banca de desarrollo internacional se focaliza mucho en lo que es acceso a financiamiento. Acceso a mercado, pero principalmente acceso a financiamiento. Con lo cual, todos los instrumentos que nosotros trabajamos en México apuntan a ello. ¿Cómo lo hacemos? Uno, financiando a los bancos en México. Tiene el sector bancario, es un sector muy fuerte en México. Nosotros ayudamos muchísimo a varios bancos internacionales, pero también principalmente bancos locales, con acceso a financiamiento para que ellos hagan on-lending a las pymes. Dos, hay un sector muy fuerte en México, que es el sector que está de alguna manera, es un sector mucho más informal, es el sector de los microempresarios. Esos generalmente están siendo atendidos por empresas de microfinanzas, ONGs. Nosotros tenemos un rol importante como grupo de estar financiando estas empresas que se dedican a financiar a las pymes. Lo que hemos hecho y hemos aprendido mucho de Nafin es encontrar la oportunidad de lo que se llaman financiar cadenas de valor. Entonces, trabajar con las grandes compañías, a través de las grandes compañías, trabajar con sus proveedores y sus clientes y financiar a los proveedores y a los clientes directamente sin garantía de las empresas grandes, ¿no? Pero sabiendo que tienen acceso a comercializar sus productos vía las compañías grandes. Es por eso que junto con el Consejo Mexicano de Empresas, nosotros lanzamos hace varios meses, en mitad de la pandemia, lanzamos un programa muy ambicioso que apuntaba a que nosotros inyectemos alrededor de $1.000 millones y otros $2.000 millones movilizados. Y hasta ahora ha sido, diría, incipiente, pero bastante exitoso, en el sentido que complementamos mucho del trabajo que hace Nafin, y en ese sentido hemos podido, vía estas grandes compañías, poder acceder hasta el momento 1.000 pymes, que no es un tema menor para una compañía relativamente pequeña para nosotros, pero nuestro objetivo es 20.000 pymes. Entonces, en ese sentido vamos a seguir trabajando, incorporando empresas, y diría que al no ser un banco minorista nosotros no tenemos sucursales, con los cuales trabajar directamente con una MIPYME es muy difícil para nosotros, pero cuando encontramos agregadores, bancos comerciales o empresas que nos permite juntar muchas pymes a la vez, es como nosotros financiamos las MIPYMES. Agrego un concepto que se relaciona mucho con la primera pregunta. Es un concepto que ha traído muy fuerte el nuevo presidente del BID, Mauricio Claver Carone, que vino con este concepto muy fuerte de nearshoring. Como sabemos, una de las grandes consecuencias que ha tenido la pandemia es una disrupción total en las cadenas de valor.
Entonces, un planteo existencial que nosotros estamos haciendo es acercar las cadenas de valor de varias de las compañías grandes a Latinoamérica, incorporando y trabajando, por ejemplo, con muchas compañías americanas o muchas compañías mexicanas que tienen sus cadenas de valor en Centroamérica o en Brasil, que tienen sus cadenas de valor a través de Latinoamérica, y en ese trabajo tratar de trabajar e invertir en que las cadenas de valor estén mucho más cercanas a los sectores grandes de consumo. Obviamente la economía más grande de Latinoamérica y del mundo es Estados Unidos, y en ese sentido acercar las cadenas de valor al producto final, que es el consumo de Estados Unidos, creo que va a mejorar muchísimo lo que es la productividad y empleo en Latinoamérica. Es una apuesta muy grande que ha traído el nuevo presidente del BID y estamos trabajando hacia eso. Buenísimo, muchísimas gracias, James. Dicen por ahí que todo lo bueno tiene un principio y un fin, y estamos llegando ya casi a la conclusión de este buen panel. Se han tocado cuestiones muy interesantes, la parte de la industria 4.0, la parte de no tener miedo, me gustó mucho esa frase de Moisés a las pymes, la parte de acceso a financiamiento que hace tanto NAFIN Bancomext como el BID, apoyando desde sus diversas trincheras, con sus diferentes focos. Se mencionó precisamente qué ha pasado con los efectos que ha traído el COVID, la disrupción de las cadenas de valor de las pymes, y eso me da pauta pues para un último comentario que nos pueda hacer cada uno de 2 minutos para ir pudiendo despedir el panel. Realmente esta disrupción de las cadenas de valor yo creo que fue uno de los efectos más importantes que tuvo el COVID. Obviamente la baja de ingresos, la disminución de ventas, la falta de o disminución total o parcial de las operaciones en las empresas. Sin embargo, el último comentario que me gustaría que nos dieran es hacia dónde vamos, qué pasó, hacia dónde vamos después de lo del COVID. Ya han mencionado varias situaciones, pero hacia dónde vamos. Si lo tuvieran que resumir en 3 frases, cada uno de ustedes, hacia dónde vamos y qué es lo que tendrían que hacer las pymes para poder seguir enfrentando esto con una visión de comercio exterior. Me gustaría ahora empezar con James esta parte, posteriormente con José María, posteriormente Eugenio, para que nos ayude a cerrar Moisés, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Es difícil resumirlo en un concepto, pero yo soy un gran optimista que estamos viendo el final de esta crisis sanitaria. Obviamente los rezagos y los problemas que está dejando el distanciamiento social sobre la economía ha sido devastador, en particular en Latinoamérica, donde hoy aglutinamos el 40% de las muertes por la pandemia, teniendo solamente 8% de la población mundial. Y eso tiene mucho que ver con las grandes ciudades, mucha población urbana, pero creo que los últimos indicadores, o estamos viendo que los últimos indicadores están mostrando algún green shoot, y que se están mejorando las economías en ese contexto. Y yo soy un fiel creyente que nos da la oportunidad de recrear economías mucho más inclusivas, mucho más sostenibles. Sin cambiar de idioma, pero el concepto que me viene a la cabeza siempre que hablamos es Build Back Better, y en ese sentido nosotros tenemos una oportunidad enorme para empezar a reconstruir nuestras economías mucho más inclusivas y mucho más sostenibles. El mensaje que le quiero dar a todos ustedes y a través de ustedes a todas las MIPYMES en México es: México es uno de nuestros accionistas más importantes, el Grupo BID, como lo saben, y en ese sentido estamos para apoyar tanto a la banca local, internacional, para seguir incentivando y financiando las MIPYMES en México. Y de vuelta, si es mi última palabra, mil gracias por la invitación, es siempre un placer estar acá. Mil gracias, James. Pasamos con José María. Muchas gracias, Juan Carlos. Es una gran pregunta y como decía James, es muy complicado enmarcarlo en una pequeña frase, pero al igual que él, pienso positivo y soy optimista en que estamos en el periodo de transición. Ya tocamos piso, en esta crisis, y es un momento esto es un periodo de adaptación para todo el mundo, ¿no? A nivel global, y pues ya estamos aprendiendo a vivir con este virus. Y derivado de esto, pues estas oportunidades, es momento de que las pymes las aprovechen, las empresas mexicanas las aprovechen. Y como equipo, no es un tema de la pyme solita, ¿no? Es buscar unir en esta pandemia los dos Méxicos que existen, ¿no? México, gran México abocado al comercio exterior,
y México, que está más enfocado al mercado interno, que es un poco más débil, y es un buen momento, ¿no? Para en este paradigma y más bien en este cambio de paradigma, poder hacer frente a esta unión de ambos mundos para el desarrollo económico y realmente, como mencioné al inicio, mover la aguja del desarrollo, ¿no? Este cambio, si le llegamos a pegar un 10% en esta transición, nada más del mercado interno, pensamos el 10% es 355,000 millones de dólares, estaríamos hablando, le pegaríamos al menos a un 4 o 5% del PIB de manera directa, con todos los beneficios extras que podemos tener. Entonces, es una temporada compleja, pero alentadora para los cambios, ¿no? Moisés y Eugenio no me dejarán mentir, ellos estuvieron en el frente de batalla en los tratados comerciales. Había mucha incertidumbre con respecto al Telecán, y sin embargo el TEMEC es mucho mejor en ciertas medidas que el Telecán, ¿no? Sentó las bases para esta ventana de oportunidad en el país, y fue un cambio que en su momento pues, hubo temor, hubo conflicto, hubo hasta desesperanza, ¿no? En cierto momento. Y pues más o menos dio una transición igual, y como se dio con esa situación adversa, estamos en una gran posición para darle la vuelta a la hoja y empezar un buen capítulo para México. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos mis colegas. Fue un gusto participar con ustedes. Al contrario, José María, de verdad, muchas gracias. Don Eugenio, por favor, para poder cerrar con Moisés. Gracias, qué amables. Primero que todo, de nuevo, el haber compartido con ustedes, y dos ideas nomás finales. También, porque aplica también a las pymes, tengamos en cuenta que esa parte de la modernización nos trae también una responsabilidad en la parte, como ustedes saben, sobre todo de ese famoso protocolo modificatorio final del TEMEC, que es estar pendiente de las cuestiones laborales, porque aunque no seamos exportadores directos, podemos tener algunas consecuencias. No entro en lujo de detalles, pero hay que estar pendiente de eso, de que estemos cumpliendo con preservar esos derechos laborales, y por el otro lado también la parte de medio ambiente. Creo que, como bien lo decía José María, son cosas buenas, son cosas que tenían que avanzar en un siglo XXI, de tenerlo, y nomás de poner atención ahí, sin que eso suene a que ahora sí tengan miedo. No se trata de eso, sino que nomás estar atento de esas otras dos cuestiones que también son en beneficio general de nuestra sociedad. Y por ahí también dijo, creo que James o José María, no las vamos a dejar solas, ni todo está del lado del gobierno. Hay ejercicios muy importantes, por ejemplo, acá en CAINTRA, Nuevo León, en donde hay lo que se llama las ferias o exposiciones de pymes, que es para que los grandes grupos y empresas invitemos y desarrollemos lo que se llaman proveedores. Yo creo que esa es una responsabilidad y algo que también está en el seno del Consejo Mexicano de Negocios, y creo que muy bien podríamos aprovechar, y si es necesario, algo de know-how, porque esto ha sido algo tradicional en CAINTRA, Nuevo León, para poderlas incluir a base del Centro de Competitividad de Nuevo León y a base, les insisto, de este tipo. Es más, estos meses, pues se tuvo que hacer hasta virtual, pero fue una Expo Pymes que no es más que atraer por parte del apoyo de las grandes empresas a las pequeñas y medianas, en general a la producción, pero por supuesto muy encaminado a la exportación. Muchas gracias, Eugenio, y como bien mencionas, el Centro de Comunidad de Monterrey, nosotros nacimos de allá y luego ya nos adoptó el Consejo Mexicano de Negocios, y con esto me permito pasar al último comentario por Moisés, precisamente pues desde el Consejo Mexicano de Negocios, como una empresa, todo sé que ha impulsado mucho todo este tipo de cuestiones. Pues tu último comentario, Moisés, para poder cerrar este gran panel. De verdad, gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. No podíamos tener un panel, dirían los que conocen o hablan de fútbol, me pongo de pie con este gran panel, de verdad. Qué gran panel, qué benéfico para las pymes. Y te cedo la última palabra, Moisés. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá y podamos dejarles algunos conceptos que les sirvan. Tratando de hacer un resumen, las empresas del Consejo Mexicano, y léase no solamente las del Consejo Mexicano, sino las empresas grandes, siempre estamos buscando buenos proveedores y proveedores de todos los tamaños, y la vinculación con proveedores como las pymes es algo que siempre se ha impulsado y es muy conveniente para el país, pero también para las empresas y sus cadenas de abasto. Ahí está la información, ya les compartimos algunas ideas con Juan Carlos, y ahí está Crea México, y qué mejor que acercarse ahí para tener toda la información necesaria. Allá hay algo de información del gobierno. Hay que acercarse y vincularse a las cadenas de abasto, a las empresas grandes, o bien
hay que investigar para ver cuáles son los mercados objetivos que ustedes pueden atacar. Me parece que ahí también está la información. Ya les dije que pues, no hay que tener miedo para hacer esto, que hay que ir adelante, y a pesar de que ahora las cosas son difíciles, me parece que buscar otros mercados en otras latitudes puede ser algo muy interesante. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. De verdad, como lo decía, no podemos tener un panel de mayor nivel en este tema. Rescato algunos puntos, la parte de la tecnología, la parte de Industria 4.0, la parte de financiamiento, la parte de que el COVID no sea un freno para esto, sino al contrario, nos ayude a reinventarnos y a impulsar este tipo de cuestiones. Apoyar desde las grandes empresas del Consejo Mexicano de Negocio que se puedan integrar a estas cadenas de valor. Desde el Centro de Comunidad de México y desde el Consejo Mexicano de Negocios lo vamos a seguir haciendo, y qué mejor que con este tipo de grandes aliados con el que estamos el día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Por ahí hay algunas preguntas, se las vamos a hacer llegar. Por ejemplo, cómo entran la parte de sustentabilidad y economía circular de estas iniciativas para que las pymes no tengan miedo. Hay otras por ahí enfocadas a algunos otros temas de financiamiento. Por ahí, Chema, te las haré llegar de los productos que se tienen en AFIN. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Fue un placer tenerlos de nuevo. Un abrazo. Espero que todas sus familias se encuentren muy bien. Y de verdad fue un panel de primer nivel con el que las pymes van a estar muy beneficiadas por haber obtenido estos grandes comentarios de cada uno de ustedes. De verdad, muchas gracias. Les deseo un muy buen martes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Al contrario, Gracias a ustedes. todos. Buenas tardes. Buenas tardes.